Hola, saludos cordiales, queridos estudiantes de la Unidad Educativa República de Venezuela. Les comparto este pequeño video donde explicaremos sobre el tema de la diglosia, especialmente para los estudiantes del 10º año, Educación General Básica, PCEI. Diglosia es la situación que se da cuando una lengua goza de mayor prestigio que otra, que también se habla en la misma región. Es decir, cuando en un país, en una ciudad, ¿sí? Hay más de una lengua, pero hay una lengua que por ser privilegiada o por tener mayor prestigio, por tener de pronto muchos más, viene de otros lados y que se ha impuesto, la hemos aprendido más rápido, entonces es la que ocupa, como quien dice, el primer lugar, ¿no? En este caso, una lengua es más privilegiada que la otra por el prestigio que la primera posee. La lengua oficial A, supongamos el castellano o el español, se impone sobre la lengua B. Supongamos que el B sea el quichua o el shuar, ¿no? Cuyo uso queda relegado a la intimidad y contextos más distendidos o desatendidos, ¿no? Es decir, que nosotros utilizamos más el español para comunicarnos, para tener un diálogo, e incluso los medios de comunicación te dan una noticia en español o castellano. La televisión se expresa en castellano, o sea, lo que escuchamos, lo que leemos, todo está en una lengua oficial que ocupa el primer lugar. Y lo que lees en los diarios, lo que viene a través de los medios de aprendizaje, los libros, los textos, vienen en español, ¿no? Hay muy poco, o se escucha, o se ve en quichua, ¿sí? O que es la segunda lengua oficial, ¿no? En este caso, eso se llama diglosia. Estas diferencias de niveles, cuál tiene más uso y cuál tiene menos uso, ¿no? Por ejemplo, dice que en ciertas regiones del Ecuador, los documentos oficiales, en este caso se refiere a los periódicos, a los documentos que emite el gobierno, el parlamento, el Ministerio de Educación, los medios de comunicación, todos estos se expresan en español, mientras que el quichua es relegado solamente a un contexto familiar. Por ejemplo, las personas de Otavalo, ellos hablan quichua también. Cuando vienen acá a Guayaquil, o vienen a la ciudad o van a otra parte que sea la ciudad, hablan en español. Pero en su contexto, de pronto en su propia tierra, sí ejercen el quichua y en lo más íntimo también en su familia, ¿no? Para no olvidar esta lengua ancestral. Pero, por ejemplo, si a mí me vienen y me hablan en quichua, yo no voy a entender porque yo no me he educado, no he aprendido esta lengua que debería enseñársela en los medios de educación, ¿no? Por tanto, se da una situación de diglosia en la que el español predomina sobre el quichua. Las principales diferencias se manifiestan en diferentes puntos, como es la adquisición de la lengua. Dice que en este punto de la adquisición de la lengua, el aprendizaje de la lengua A, o, digamos que es el español, tiene un lugar en las escuelas. Se enseña en las escuelas, en los colegios y en las universidades, ¿no? A menos que vayamos a estudiar en una universidad andina,
una universidad de pronto donde también enseñen el quichua, ¿sí? Ahí entonces van a ver de todas maneras los dos lenguajes, ¿no? Mientras que la lengua B se aprende en casa, de manera natural y espontánea, como se lo dije hace un momento, ¿no? Más uso tiene en su casa, en la intimidad familiar, en reuniones familiares, etc. El lengua puede ser quichua o shuar, que son las dos lenguas que más se utilizan en la región amazónica. En representación artística, por ejemplo, el cine, la música, la literatura, más se lo ve y se lo lee, se escucha en lengua española, ¿no? Es tan altamente difundido esta lengua a través en estos aspectos, ¿no? Sin embargo, apenas existe en la lengua B, es decir, si hay música que la gente quichua ha sacado en su lenguaje quichua. Incluso yo puedo constatar que también hay iglesias quichuas que cantan himnos, cantan salmos, cantan alabanzas en quichua, ¿no? Pero también utilizan, cuando viene una persona de afuera, hablan en español, ¿no? Cuando van visitas que no entienden el quichua, pues ellos también hablan en español. Y también muestran su lengua, que por cierto es muy hermosa, muy bonita, es nuestra identidad, ¿no? Como pueblo. ¿Ah? El prestigio se percibe la lengua A, es decir, la lengua española, como culta, lingüísticamente superior a la lengua B. Se escucha, según dice esto, se escucha más bonito, más agradable hablar en español, ¿no? Por estandarización, la lengua española o castellana, la lengua se le dice castellana también porque tiene su origen, su implantación aquí, cuando Cristóbal Colón fue enviado por la reina Isabel de Castilla, ¿no? Aquí entonces impusieron este lenguaje castellano, ¿no? A nuestros aborígenes. Entonces, la lengua española ha sido rígidamente codificada, o sea, tiene una codificación porque existen libros, gramáticas, manuales ortográficos y académicos que la regulan. Es decir, a nosotros nos enseñan desde pequeño el abecedario, que está en castellano, ¿sí? Los puntos, las comas, todos los signos de puntuación que se utilizan, o sea, hay una regulación, hay un formato para aprender, ¿no? Mientras que la lengua B sufre más variaciones geográficas, pues suele carecer de estas regulaciones o su regulación es incipiente, o sea, principiante, o sea, ahí no hay texto, ellos hablan, por eso es que a veces hablan rapidísimo, no hay, de pronto no hay una coma, un punto, o sea, no hay respeto en la lengua, ¿no? Para el que la habla. El Pidgin dice que es la mezcla de dos o más lenguas. Se compendia la gramática y la estructura. Es decir, hay personas que saben leerla y escribirla, las dos lenguas. Se convierten entonces en traductores para otras personas. Por ejemplo, hay personas que vienen a hacer un paseo a la Amazonía, un safari y necesitan una persona de allá de ese pueblo quichua o de ese pueblo amazonas que hable también el español para que se convierta en un traductor, ¿no? Entonces, más o menos ese es el Pidgin, ¿ya? Por lo tanto, es un código artificial que ha sido creado deliberadamente por los hablantes, que han adquirido esta habilidad, este talento, ¿sí o no? Tal vez porque tuvieron un padre que habla español y una madre que habla quichua, y como el niño desde pequeño, el cerebro escucha y aprende, ¿no? Lo que aprende es más fácil aprender desde a muy temprana edad que uno que ya tenga de 20 años para adelante, es más difícil. Entonces, esto se usa en las relaciones comerciales y sus competencias comunicativas están muy limitadas para su uso.
las variaciones se pueden dar en la pronunciación, en el léxico o en la gramática, pero esas diferencias no impiden intercomunicación de dialectos distintos de la misma lengua o entre los usuarios de un dialecto y los usuarios de una lengua estándar, ¿sí? Eso no impide que de pronto que yo hable inglés y otro que hable español, viene una persona que se llama un traductor, eso no impide que entre nosotros no haya comunicación, sí hay. Para eso necesitamos un traductor, tanto que el español al inglés le traduzcan mi español y cuando el inglés hable, a mí me traduzcan al español, ¿no? Entonces, es así. Usted no sé, a veces habrá visto programas televisivos donde hay personas por ejemplo, están predicando y hay una persona al lado que les está traduciendo, porque los que están escuchando de pronto son latinos y esta persona puede estar hablando de pronto en italiano, puede estar hablando en francés o puede estar hablando en inglés o en chino, ¿no? Para eso se necesita un traductor. El castellano es el idioma oficial en el Ecuador. El castellano, el quichua y el shuar son idiomas oficiales en relación intercultural. Eh, por cierto, en nuestro texto hay ya instituciones educativas, aunque sea poco, los gobiernos anteriores ya han hecho para que se enseñe esta lengua, ¿no? Es decir, ingresen maestros, profesores que vayan enseñando esta lengua para que haya interculturalidad, es decir, haya vinculación entre el castellano y el quichua, ¿no? Para que estos estudiantes no sean discriminados y de pronto quieren estudiar en un colegio eh, aquí en la ciudad y como no hay profesores de quichua, entonces no pueden ingresar, ¿no? Porque ellos no entienden. A menos que esta persona, este joven, tenga el talento de comprender también el español, él sí no se le va a hacer difícil, ¿no? Por otro lado, está vigente la educación bilingüe. Estas son las medidas que ha tomado el gobierno para acabar con la diglosia. Ahí está. El bilingüismo es lo contrario de la diglosia. Es decir, bilingüismo es cuando se habla las dos lenguas, se tratan de que las dos lenguas vayan teniendo su mismo nivel, uso, que ninguna sea discriminada. Ok, joven. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Dice aquí, haga un mapa conceptual. Puede hacer el mapa conceptual escogiendo los diferentes temas y escribiéndole un pequeño concepto a cada uno, ¿no? Una especie como cuadro sinóptico. O, segunda opción, usted copie este concepto que está aquí abajo desde la historia, que está en el último, abajo al último, en la columna derecha, desde la historia, usted copie ese concepto y luego haga un resumen no menos de 8 líneas sobre todo lo que hemos visto. Esas dos opciones le doy. Copiar el concepto desde la historia y un resumen de 8 líneas o un mapa conceptual con cada uno de los temas y una pequeña parte de cada uno de esos temas que escribe, ¿no? Ok, jóvenes estudiantes, yo les agradezco por haber estado observando, viendo, escuchando este video. Dios los bendiga. Nos veremos en un próximo acompañamiento. Dios mediante.